A mi querida nieta, Catherine, le dejo nuestra casa junto al lago y $150.000. El regalo que me dejaron mis abuelos abrió una nueva puerta en mi vida, y a la vez, cortó el último hilo de la ilusión de una familia. Me llamo Catherine Harper. Desde pequeña crecí siendo constantemente comparada con mi hermana mayor. Ella sobresalía en el colegio, era buena en los deportes y era el orgullo de nuestros padres. Yo, en cambio, era torpe y parecía estar siempre a su sombra. En casa, siempre se priorizaba lo que elegía mi hermana, y mis opiniones a menudo se pasaban por alto. Ya fuera sobre lo que comíamos, a dónde íbamos o incluso los temas de conversación, todo giraba en torno a ella. Con el tiempo, empecé a creer que daba igual que yo estuviera o no. En esa rutina diaria, mi único consuelo era la casa de mis abuelos. No importaba de qué hablara, siempre me escuchaban con atención. Fuera un pequeño incidente del colegio o una historia sobre lo mal que lo había pasado en clase de gimnasia, aceptaban cada palabra como si fuera un tesoro. Mi abuela preparaba té con una sonrisa cálida, y mi abuelo enmarcaba mis dibujos torpes, colgándolos orgulloso en la pared y diciendo, «Es maravilloso». Su hogar me parecía un mundo completamente distinto. En el pequeño jardín, las flores florecían en cada estación, y el salón estaba siempre bañado por una luz suave. Allí nunca me comparaban con nadie. Nunca me obligaban a interpretar un papel ni me hacían sentir invisible. Era el único lugar donde podía respirar de verdad, donde me sentía vista y querida simplemente por ser yo. La casa de mis abuelos era como otro mundo para mí. En el pequeño jardín, las flores brotaban con cada estación, y el cálido sol se derramaba en el salón. Allí nunca me comparaban con nadie ni me imponían un papel. Era un lugar donde podía ser simplemente yo, donde transcurría un tiempo tranquilo y apacible. Los días en que ocurría algo desagradable en el colegio, corría por el camino hacia la casa de mis abuelos. En cuanto abría la puerta de entrada, me recibía el dulce olor de las galletas recién horneadas de mi abuela. Mi abuelo dejaba a un lado el periódico, y al verme, abría los brazos de forma exagerada. «Bienvenida», decía. Y ni siquiera puedo empezar a describir lo que significaban para mí esas palabras. A medida que fui creciendo, mis visitas a su casa se hicieron menos frecuentes. Pero en mi corazón siempre llevé conmigo el calor que encontré allí. El entorno en el que me comparaban constantemente con mi hermana nunca cambió realmente. Pero la sensación que me dieron mis abuelos de que estaba bien ser quien yo era continuó sosteniéndome en silencio. Cuando expresé mi deseo de ir a la universidad, mis padres se opusieron de inmediato. «Necesitamos el dinero para la boda de Meline», dijeron, y mi petición de estudiar en la universidad fue rápidamente rechazada. Parecía que mis padres estaban volcando todos sus esfuerzos en su boda. A medida que avanzaban los preparativos, su atención se centró por completo en aquel evento extravagante. El lugar era un hotel de primera categoría, con comida y postres lujosos, y el vestido era a medida. Toda la ceremonia parecía sacada de una película, y mis planes universitarios quedaron ensombrecidos por ello. No pude rendirme, así que decidí continuar mis estudios con préstamos estudiantiles. El dinero que mis padres habían ahorrado se gastó en su mayor parte en la boda de mi hermana y no me ofrecieron ningún apoyo para mis estudios, pero no sentí que fuera injusto. Entendía que la boda de mi hermana era un recuerdo importante para ella, asistir a la recepción de la boda. Mis abuelos también fueron invitados. Siempre se habían preocupado profundamente por mí, y pude percibir que habían captado la sutil tensión en el ambiente. Aquel día, mi abuela se acercó a la mesa donde estaba sentada y me habló en voz baja. «¿Cómo va la universidad, Catherine?», preguntó, con una voz llena de preocupación y bondad. Me sorprendió un poco, pero le respondí igualmente. «Ahora mismo estoy estudiando mucho. En el futuro quiero trabajar en una empresa de marketing conocida». Mi abuela sonrió, pero en sus ojos había un rastro de una expresión más compleja. «Es maravilloso. Verte esforzarte tanto me hace muy feliz». Sentí que el corazón se me llenaba de gratitud por su amabilidad. En ese momento, una pequeña parte de mi frustración con mis padres pareció aliviarse. Mi abuelo, que había estado escuchando nuestra conversación, añadió, «Si alguna vez te ves en un momento difícil, no dudes en pedir ayuda. Siempre estaremos aquí para apoyarte. Tú solo céntrate en ser feliz», dijo con calidez, «te ayudará a lograr lo que te propongas». Aún recuerdo con claridad lo reconfortantes que fueron esas palabras. El contraste entre la opulencia de la boda y las palabras cálidas de mis abuelos me dejó con sentimientos encontrados. Pero, en el fondo, tomé una decisión firme. Aunque mi hermana había sido favorecida de muchas maneras, yo trazaría mi propio camino.
Por muy difícil que fuera o por poca comprensión que recibiera de quienes me rodeaban, había decidido confiar en mi propio futuro y seguir adelante. Las palabras de mis abuelos se convirtieron en mi mayor fuente de fuerza. Fuera cual fuera el camino que eligiera, por mucho tiempo que llevara, estaba decidida a seguir avanzando para hacer realidad mis sueños. Todo cambió en el verano justo antes de mi tercer año de universidad. Catherine. La voz de la abuela sonaba débil y frágil por el teléfono. Franklin, tu abuelo, sufrió un infarto masivo en su despacho. Los médicos no pudieron salvarlo. Sus palabras se deshicieron en sollozos apenas contenidos. No recuerdo la frenética carrera al hospital, solo el peso aplastante del dolor al entrar en la habitación y encontrarlo ya fallecido. La abuela estaba sentada a su lado, sujetándole la mano con fuerza. Puse suavemente mi mano sobre el hombro de mi abuela y me incliné en silencio contra ella. Su pequeño cuerpo temblaba y a través de su calor, podía sentir la profundidad de su pena. Durante un rato, las dos nos sentamos en silencio, compartiendo el silencio. Para mi abuela, mi abuelo había sido un compañero precioso con quien había recorrido la vida. Perderlo dejó un agujero enorme en su corazón. Al mirarla, vi en sus ojos el amor forjado por todos los años que habían compartido y la tristeza de no poder alcanzarlo ya. Le apreté la mano con fuerza, en silencio, prometiendo apoyarla en todo lo que pudiera, por pequeño que fuera. Sin embargo, un mes después de la muerte de mi abuelo, mi abuela también falleció, como si quisiera seguirle al cielo. Fue tan repentino que no pude aceptar la pérdida. Eran irreemplazables para mí, siempre habían estado ahí para sostenerme. Las palabras cálidas de mi abuela y el ánimo firme de mi abuelo aún resuenan en mis oídos. Y pensar que nunca volvería a oír sus voces era insoportablemente doloroso. Sentía el corazón vacío y no sabía qué hacer. Una semana después de enterrar a la abuela Eleanor junto al abuelo Franklin, nos reunimos en el despacho. El señor Patterson, su abogado de toda la vida, colocó con cuidado sus gafas, abrió una carpeta de cuero repujado y comenzó a recitar el documento legal con soltura. A nuestra querida nieta, Catherine, anunció con claridad el señor Patterson, le legamos nuestra propiedad del lago en 1542 Pinehaven Drive junto con activos líquidos por un total de $150,000. Oí a Meline inhalar bruscamente, vi sus labios perfectamente glaseados entreabrirse en muda indignación, mientras los dedos con manicura de mi madre se clavaban en el antebrazo de mi padre con tanta fuerza que los nudillos se le volvieron blancos contra la piel. El señor Patterson se ajustó la corbata y continuó. Además, Franklin Rose incluyó un mensaje personal para su hija, Vivien. Miró directamente a mi madre antes de leer. Vivien, no os dejamos nada a ti y a Meline. Esta decisión refleja nuestros últimos deseos. Cuando dijiste que estabais en una emergencia financiera y preparando la boda de Meline, aportamos $200,000. Respetamos vuestras necesidades en aquel momento. Por lo tanto, confiamos en que respetaréis nuestra decisión. En ese momento, mi madre se puso en pie, con el rostro enrojecido por la ira. No hay manera de que acepte esto. Incapaz de contener su furia, golpeó la mesa con la mano. Somos familia. Es completamente injusto tratar de forma especial solo a Catherine. Padre y madre deben de haberse equivocado de alguna manera. Me opongo. Hay que reconsiderarlo. El señor Patterson se quitó las gafas con calma y suspiró. Señora Vivien, se trata de un testamento formal. Los deseos de los fallecidos deben respetarse legalmente. Mi madre intentó discutir más, pero yo simplemente me quedé sentada en silencio. Una tormenta de emociones rugía en mi interior, pero no tenía nada que decir. Los deseos de mis abuelos eran para mí más importantes que cualquier otra cosa. Cuando el señor Patterson terminó y recogió sus documentos, mis padres salieron apresurados y descontentos, pero me estaban esperando en el aparcamiento. Dulce Catherine, dijo mamá con una voz melosa que nunca le había oído. Me detuve, sin poder ocultar el cansancio en mis ojos al mirarla. Este no es el mejor lugar para hablar, ¿podrías dedicarnos un momento? Me invitó con papá y Meline de pie en silencio detrás de ella. Tras dudar un instante, asentí en silencio. Entramos en una cafetería cercana y mamá no tardó en ir al grano. Catherine, la casa junto al lago que heredaste. Es un lugar lleno de recuerdos para todos, ¿verdad? Habló con una sonrisa suave, pero había un brillo calculador en sus ojos. Elevó la taza, dio un pequeño sorbo de café y continuó, si estás dispuesta a vender la casa, puedo presentarte a un buen agente inmobiliario. Ahora mismo podrías conseguir un gran precio y tendrías el dinero en la mano. No es un mal trato, ¿no crees?
Permanecí en silencio. No tenía intención de vender, pero me callé, curiosa por ver a dónde quería llegar. Sin perder el ritmo, intervino papá. Catherine, solo mantener una casa cuesta una fortuna. Los impuestos de propiedad, las reparaciones, es una carga pesada, especialmente para alguien joven como tú. Meline añadió rápidamente, no estarás pensando en vivir tan lejos, ¿verdad? Sería más inteligente venderla y usar el dinero para ti en un lugar más conveniente. Su voz era suave, pero debajo capté un atisbo de urgencia. Los tres trataban de persuadirme con palabras cuidadosamente elegidas, pero sus verdaderas intenciones eran demasiado obvias. Estaban descontentos porque la herencia de mis abuelos no les había sido entregada, y ahora intentaban convencerme de vender la casa y convertirla en efectivo. Mamá alargó la mano y tocó la mía, susurrando con dulzura, Catherine, somos familia, ¿verdad? Ayudémonos. Retiré mi mano en silencio. Una fría determinación empezó a crecer en mi corazón. La casa que mis abuelos me habían confiado. Era el lugar donde por primera vez sentí un amor incondicional, un precioso depósito de recuerdos. Había cosas allí que no podían medirse en valor monetario. Tomé aire despacio y luego hablé con calma. Lo siento. No tengo intención de venderla. La expresión de mamá se congeló al instante. Papá y Meline me miraron, mudos. Me levanté y eché la silla hacia atrás. Quiero valorar lo que el abuelo y la abuela me dejaron junto con esa casa. Dicho esto, salí de la cafetería. Una calidez extraña se extendía por mi pecho. Por primera vez había sido capaz de decir no a mi familia con mi propia voluntad, y me sentí orgullosa de mí misma. Después de aquello, me gradué de la universidad con éxito y conseguí el trabajo en la empresa de marketing que deseaba. Al principio, me sentí un poco confundida por las tareas desconocidas. Pero con el apoyo de quienes me rodeaban, poco a poco fui ganando confianza. En mi nuevo trabajo, experimentaba cada día la alegría de ver cómo mis ideas tomaban forma, y pasaba días ajetreados pero gratificantes. Con el nuevo empleo, también empecé a vivir sola. Era un apartamento pequeño, pero el espacio que yo había elegido y organizado me daba una sensación de paz irreemplazable. Después del trabajo, poner mi música favorita y preparar un café se convirtió en la mayor recompensa para mí. Desde aquel día, casi no tuve contacto con mis padres ni con mi hermana. Al principio hubo algunos intercambios incómodos. Pero con el tiempo me distancié, y antes de darme cuenta, pasaron meses sin comunicación. Aunque hubo momentos de soledad, por encima de todo, la sensación de que ahora sí estaba recorriendo realmente mi propia vida era lo que me sostenía. Vivir en libertad, elegir en libertad, sin estar atada a nadie. Esa vida diaria calmó mi corazón. Un día, de repente, recibí una llamada de mi madre. Catherine, ¿te unirías a nosotros para cenar este viernes? Había algo diferente en su tono. Mis instintos gritaban que era una trampa, pero la curiosidad lo superó todo. Entrar con el coche en el camino de la casa de mi infancia, mi prisión, fue como entrar en una cápsula del tiempo donde todo se había deteriorado rápidamente. La que antes fue una impecable casa colonial ahora parecía una propiedad embargada y descuidada, la pintura desconchada se desprendía de los laterales, los canalones colgaban en ángulos extraños y el césped que mi padre antaño mantenía con obsesiva dedicación había cedido su espacio a dientes de león y calvas de tierra. En el interior, la casa se sentía estrecha pero sorprendentemente ordenada. Oliver y Adrien, los gemelos de 4 años de Meline, corrían por el salón como pequeños huracanes. Catherine. Mi madre me abrazó con un entusiasmo inesperado. Hemos preparado tu asado favorito con esas pequeñas patatas rojas que tanto te gustan. Me tensé en su abrazo, la absurda ironía golpeándome como una bofetada. Ese no es mi favorito, dije antes de poder contenerme. Ese es el favorito de Meline. Yo siempre he preferido el salmón a la parrilla. Un silencio incómodo descendió, pesado como el hormigón, hasta que mi padre carraspeó dramáticamente. ¿Cuál es tu comida favorita?, preguntó con una expresión que mostraba curiosidad genuina. Deberíamos saber esas cosas. Para mi asombro, parecían realmente interesados en la respuesta. Durante la cena, me bombardearon con preguntas sobre mi puesto en Wall Street, mi apartamento en Manhattan, incluso sobre mis actividades de fin de semana. Parecían escucharme con atención cuando les expliqué el comercio de derivados, aunque por sus miradas vidriosas podía notar que aquella terminología financiera bien podría haber sido sánscrito. Mientras se servía el postre, mi padre habló. Este año esperamos a muchos parientes para Acción de Gracias, así que nos gustaría celebrarlo en una casa más grande.
He intentado encontrar un sitio espacioso para alquilar, pero no he tenido suerte, dijo. Dejé el tenedor y escuché en silencio sus palabras. En ese momento, lo que me vino a la mente fue la villa que había heredado de mis abuelos. Rodeada de naturaleza, espaciosa y tranquila, parecía el lugar perfecto para una gran reunión. Más que nada, pensé que podría ser una buena oportunidad para volver a entrar en aquella casa que guardaba tantos recuerdos de mis abuelos. Entonces mi madre habló, un poco vacilante. ¿Estarías dispuesta a prestarnos la villa que heredaste? Dudé un momento. Aquella villa era un lugar muy especial para mí. ¿De verdad estaba bien prestarla tan fácilmente? Percibiendo mi vacilación, mi hermana Meline intervino con voz alegre. Me encantaría llevar a los niños a la villa, dijo Meline. ¿No sería maravilloso dejarles jugar libremente en la naturaleza? Su rostro se iluminó con una sonrisa expectante. Por un momento, una oleada de emociones complejas me recorrió. Aquella villa era un lugar lleno de recuerdos especiales de mis abuelos y míos. No podía evitar sentirme reticente a dejar que Meline y sus hijos entraran y salieran con tanta libertad. Pero entonces pensé en lo que habrían hecho mis abuelos. Seguramente habrían observado a los niños correr con sonrisas cálidas. Con ese pensamiento en el corazón, asentí lentamente. Claro, pasémoslo todos juntos de maravilla. Y así se decidió que celebraríamos la fiesta de Acción de Gracias en mi villa. El día de Acción de Gracias, me dirigí a la casa de vacaciones que había heredado de mis abuelos. Un poco nerviosa, me aseguré de llegar un poco antes de la hora que mis padres me habían dado para la fiesta. Estaba emocionada por ver de nuevo a mis parientes después de tanto tiempo. Pero más que nada, me alegraba que todos se reunieran en la cabaña de mis abuelos. Aquel lugar estaba lleno de cálidos recuerdos de los tiempos que había pasado con ellos de niña. Y ahora toda mi familia iba a entrar allí junta. Solo de pensarlo, sentía como si mis abuelos se unieran a nosotros en aquella celebración de Acción de Gracias. Estaba segura de que nos estarían observando desde algún lugar, sonriendo al vernos reír y disfrutar. Mientras conducía, ese pensamiento me hizo sonreír de forma natural. Ya podía imaginar a los niños corriendo por el jardín y a todos reunidos alrededor de la mesa, y eso llenó mi corazón de calidez. No hacía mucho había dudado en abrir la cabaña a mi familia. Pero ahora lo sentía de otra manera. Compartir los recuerdos de mis abuelos con todos así me parecía la mejor forma de honrarlos. Así lo sentía de verdad. Sin embargo, en el momento en que abrí la puerta principal, algo no cuadraba. La casa estaba llena solo de los restos de una reunión. Platos y tazas usados amontonados, manchas cubriendo el mantel. La fiesta había terminado hacía ya mucho. Los parientes se habían marchado y solo quedaba el silencio en la espaciosa villa. Confundida, avancé más adentro. Desde el fondo de la casa oí las risas de mis padres. Asomándome a la siguiente habitación, los vi tumbados en el sofá, charlando cómodamente. Oí a mi madre decir riendo, qué alivio que tenga una casa grande. Dejemos que ella se encargue de la limpieza. Mi padre se rió en señal de acuerdo. Me quedé allí en silencio, sintiendo el frío subir por mis pies. Había ofrecido la casa con el deseo de ayudar a mi familia. Pero ahora sentía que me veían solo como a una propietaria conveniente. Una profunda soledad no dicha se extendió lentamente por mi pecho. Una sensación de vacío me invadió. Y al mismo tiempo, una ola de ira me recorrió. Finalmente tomé una decisión. Pensé en enfrentarme a mis padres directamente, pero ya me sentía ignorada, y parecía inútil. Como forma de canalizar mi ira, decidí llamar a la policía. Por supuesto, sabía que la llegada de la policía no resolvería la situación de inmediato. Sin embargo, sentía con fuerza que debía hacer algo para proteger mis derechos. Cuando llegó la policía, comenzó una discusión entre mis padres y yo. ¿Por qué has llamado a la policía? Mi padre se acercó a mí, con la ira claramente visible. Esta es la casa que heredé. Vosotros dos estabais entrando sin permiso, respondí con firmeza. ¿Sin permiso? Somos familia. No hay nada malo en que usemos esta casa. Además, tú misma dijiste que podíamos usarla. Mi madre habló con tono fuerte. No os di permiso para que me tratarais así. Estoy harta de que actuéis como familia solo cuando os conviene. Este lugar es muy importante para mí, grité, con lágrimas acumulándose en mis ojos. Entonces un agente de policía se interpuso entre nosotros. Por favor, cálmense. Dado que se trata de un asunto familiar, no podemos tratarlo como un caso penal, dijo el agente.
Ante esas palabras, me mordí el labio. Sentí como si nadie reconociera realmente mi enojo ni mi tristeza. Incluso después de que la policía se marchara, mis padres no mostraron señales de arrepentimiento. «Estás haciendo un drama por nada», dijo mi madre, con tono exasperado. «Tomé una decisión». «Bien, entonces os demandaré». «Resolveremos esto adecuadamente en los tribunales», declaré. Mi padre y mi madre parecían sorprendidos, pero no cedí. No podía soportar que se pisoteara algo tan importante para mí una vez más. Y así, el conflicto entre mis padres y yo se convirtió en una demanda civil. Decidí consultar con el señor Patterson, el abogado que había asistido a mis abuelos durante muchos años. Era un abogado experimentado que había gestionado los bienes de mis abuelos. Y para mí, era alguien en quien podía confiar de verdad. Escuchando con calma y atención, comprendió rápidamente la situación y dijo con firmeza: «Aunque sean tus padres, tus derechos de propiedad deben ser protegidos». Esas palabras me dieron una profunda sensación de alivio. Preparar la demanda no fue nada fácil. Reunir todos los documentos necesarios, los registros de las interacciones con mis padres, la escritura de la villa y el historial de su uso fue una tarea abrumadora. Sin embargo, no me rendí. Aquella era una batalla para proteger mi propia dignidad y el lugar que tanto significaba para mí. El día del juicio, testifiqué en el tribunal con confianza, sin dejarme llevar por las emociones. Transmití los hechos con calma pero con firmeza. Mis padres, aunque visiblemente alterados, siguieron insistiendo en su propia rectitud hasta el final. Unas semanas después, se dictó la sentencia. El tribunal reconoce las reclamaciones de la demandante y ordena a los demandados cesar el uso de la propiedad y pagar indemnización. En ese momento, cerré los ojos en silencio y respiré hondo. Por fin, mi voz había sido reconocida ante la ley. Tras anunciarse el veredicto, mis padres y mi hermana empezaron a enviarme mensajes y llamadas frecuentes de disculpa. Al principio eran breves mensajes de perdón, pero poco a poco se convirtieron en súplicas: «Por favor, reúnete con nosotros una vez». No respondí a ninguno. Aún así, no se dieron por vencidos. Un día, después de terminar el trabajo y volver a mi apartamento, encontré a mi madre frente a la puerta. Parecía agotada, sosteniendo una pequeña bolsa de papel en la mano. «Bienvenida a casa», dijo con torpeza. Mantuve la mano en el pomo y la miré en silencio. «Por favor, escúchame un momento», rogó. Suspiré y decidí, a regañadientes, quedarme en la puerta para oírla. «Lamentamos de verdad lo que hemos hecho, haberte herido, todo lo de la villa. Por favor, perdónanos. Somos familia, ¿verdad?». Negué con la cabeza en silencio. «No puedo perdonaros. Desde que era niña, siempre fui yo la que sufría en la familia. Estoy cansada de que me tratéis como familia solo cuando os conviene». Las lágrimas brotaron en los ojos de mi madre. Sin embargo, no cambié mi expresión. «La empresa de tu padre se declaró en bancarrota. Está ahogado en deudas ahora mismo. Por favor, ¿puedes ayudarnos?», dijo con voz suave. Respiré hondo y luego respondí con claridad: «No puedo. Ya no os considero mi familia». Mi madre me miró un momento, atónita, luego bajó lentamente la cabeza y se marchó en silencio. Cerré la puerta y contacté de inmediato con el señor Patterson. «Así que ha venido directamente, dijo con calma. «En ese caso, deberíamos solicitar una orden de alejamiento. Es necesario proteger tanto tu vida como tu tranquilidad». Asentí en silencio. «Por favor». Así, tomé la decisión de recurrir una vez más al poder de la ley para proteger mi mundo. Aunque fueran mis familiares de sangre, no tenía más remedio que mantenerme alejada de quienes me habían hecho daño. Tras emitirse la orden de alejamiento, mis padres recibieron por correo un documento oficial del tribunal. Quedaron profundamente impactados por la noticia y de inmediato contaron a parientes y amigos cercanos su descontento y quejas sobre mis acciones. Sin embargo, para mí, no había cambiado el hecho de que esa decisión era la mejor elección. Supe por parientes que, tras la ruptura de mi relación con ellos, la vida de mis padres y mi hermana fue deteriorándose poco a poco. Supe por familiares que, después de la bancarrota de la empresa, mi padre tuvo dificultades para encontrar trabajo y pasaba los días persiguiendo el pago de las deudas. Con su personalidad arrogante, sus relaciones con los demás empeoraron a medida que las deudas se acumulaban y perdió a la mayoría de sus amigos. Mi madre, preocupada por la situación de mi padre, se fue agotando mentalmente y el hogar se volvió cada día más inestable. Mi hermana, criando desesperadamente a sus gemelos,
tenía una relación tensa con su marido y estaba agotada por la crianza. Económicamente, las cosas eran extremadamente difíciles y trabajaba sin descanso para cubrir los gastos de educación y las necesidades diarias de los niños. Mi hermana solía depender de mis padres, y ahora que ya no contaba con ese apoyo, su situación era aún más complicada. Escuché que mi hermana también intentó ponerse en contacto conmigo, pero como yo mantenía las distancias, su agotamiento mental aumentó y el lazo familiar siguió debilitándose. Tanto mis padres como mi hermana sufrían las consecuencias de sus actos pasados. A pesar de arrepentirse de lo que habían hecho, ninguno de ellos encontraba la manera de mejorar la situación, y sus vidas seguían en declive. El vínculo familiar se había vuelto cada vez más tenue y cada uno de ellos se encontraba aislado, cargando con una sensación insoportable de ansiedad y remordimiento, sobreviviendo como podían día a día. Tras la ruptura total de mi relación con mis padres y mi hermana, me concentré por completo en mi trabajo. Con cada proyecto exitoso, sentía mi crecimiento y recuperaba poco a poco mi confianza. Después del trabajo, pasaba momentos tranquilos en una cafetería de la ciudad, lo que me permitía calmar la mente. Conocer nuevos amigos y pasar tiempo con ellos también se convirtió en una nueva fuente de apoyo para mí. Los fines de semana, visitaba la villa que mis abuelos me habían dejado. Situada en una zona montañosa y tranquila, aquella casa era un lugar donde mis abuelos me habían colmado de amor, y estaba llena de cálidos recuerdos de ellos. Al recordar sus sonrisas y la ternura con la que me habían querido, sentía que me envolvía el amor de mis abuelos. En ese momento, sentí que las heridas de mi pasado empezaban a sanar. A veces reflexionaba sobre el pasado, pero cada vez me perdonaba en mi interior y me hacía más fuerte. Ya no estaba atada a los lazos de mi antigua familia. Había decidido mirar hacia adelante y vivir mi propia vida. Y un día, de repente, me di cuenta. Lo que realmente quería atesorar no era la familia ni los recuerdos del pasado, sino mi propia felicidad y el futuro que construiría.